Estimados estudiantes, tengan ustedes un cordial saludo. Soy Carol Rodríguez, docente de Opinión Pública. Hoy tendremos nuestra primera sesión, Opinión Pública, definiciones y áreas relacionadas. Nuestra primera unidad, el logro, es conocer conceptos relacionados con la opinión pública, su evolución histórica y su función en el desarrollo de la sociedad. Y el logro de aprendizaje de la primera clase es que al finalizar la sesión, el estudiante propone una definición propia de lo que significa la opinión pública en la sociedad actual. Antes de continuar, quería proponerles una pequeña actividad. Voy a presentar a continuación 14 características de las cuales ustedes deberán elegir 2. Mentalmente, quédense con 2. Voy a mostrarles son 15, perdón. 15 características de las cuales les planteo que ustedes se queden con 2. Pero, ¿cuáles 2? ¿Qué características son las que identifican mejor a los peruanos? No importa si la característica es positiva o si es negativa. Solo quédense con 2. Lean todas las cartillas. Tenemos 15, desde modestos, egoístas, resentidos, incumplidos, chismosos, respetuosos, hipócritas, vivos, trabajadores, amables, envidiosos, cultos, honrados, violentos y puntuales. Escojan 2 de ellas, por favor. Las 2 características que mejor representen a los peruanos. Genial, ya tienen a sus 2 características. Ahora les voy a mostrar que en el año 2014 se hizo una encuesta junto con el grupo de CPI, una encuestadora conocida en nuestro país, y se le preguntó lo mismo en un sondeo de opinión a los peruanos. ¿Qué características son las que más se asocian a nosotros y las que nos identifican como peruanos? Vamos a ver cuál fue el resultado de ese sondeo de opinión y si coincide con las respuestas que ustedes han elegido. Un 84% estuvo de acuerdo que los peruanos somos chismosos. El 83% escogió trabajadores, 82% vivos o criollos y 78% egoístas. Y podríamos tomar las demás características, pero esas son las 4 principales. Espero que las características que ustedes hayan elegido estén dentro de estas 4. Si es así, están dentro del sondeo de la opinión del sentido común. Esto es el estudio de la opinión pública. Una muestra representa todo un universo y se ponen las opiniones más resaltantes. Genial. Con esto pasamos a entender un poco sobre opinión pública. Ahora, la pregunta inicial, básica, es ¿qué es la opinión pública? Y lo que vamos a tener algunas ideas para relacionarlo es, bueno, es como que la voluntad general, la opinión general, puede ser la opinión del pueblo, o vox populi, ¿no? La voz del pueblo, en latín, y son términos que se relacionan con la opinión pública y que en algún momento de la historia aparecieron antes que el mismo término de opinión pública, como el que hoy la conocemos en la actualidad. Entonces, la opinión pública primero tiene múltiples significaciones. No es el mismo concepto del que manejamos hoy, el que se manejó hace 100 años, 200 años o hace 500 o 1000 años atrás. El concepto ha ido evolucionando. Y también, hoy por hoy, no encontramos un concepto único y consensuado entre los académicos sobre opinión pública. También es cierto que la opinión pública es más antigua de lo que se cree. Es decir, se dice pues, ¿no? que la opinión pública como el término, como tal término, aparece pues, así en los siglos XIX. ¿no? Sin embargo, hay otros términos que hacen referencia también a lo que significaría opinión pública, pero no con estas palabras, desde hace tiempo atrás. El profesor de Columbia, Philip Davidson, dice, no hay una definición generalmente aceptada de opinión pública, y eso es cierto, los académicos no han llegado a un consenso sobre lo que es la opinión pública.
Es más, en la tercera unidad veremos a los teóricos más influyentes de la opinión pública desde los últimos 100, 200 años hasta la actualidad, y veremos que tampoco entre ellos se ponen de acuerdo qué es la opinión pública y qué atañe. Ahí ya entramos a un mundo complejo, porque si no tenemos algo para definirlo, pues, ¿cómo lo voy a estudiar? Partamos desde las perspectivas que nos presentan. Desde la perspectiva racional y voluntarista, pues nos dice que es un conglomerado de puntos de vista. Desde la mental estereotipada, las imágenes que se hallan dentro de las cabezas, ¿no? Y ahí tenemos a Walter Lippmann. Desde la liberal democrática, opiniones sobre cuestiones de interés para la nación. Tenemos opiniones sobre temas controvertidos, desde el punto de vista psicosocial, que es Elizabeth Nolan Newland, una antropóloga que también vamos a revisar más adelante a lo largo del curso. Desde la crítica normativa de Habermas, ¿no? Significan cosas distintas según contemple como una instancia crítica. Y luego tenemos desde la ciencia política Giovanni Sartori, la opinión pública es ante todo y sobre todo un concepto político. Entonces, podemos verlos de diferentes perspectivas, desde la política, desde la antropología, desde el tema liberal, ¿no? Es más, vamos a ver también a Adam Smith, etc. Entonces, pensemos que antes que existe el término opinión pública, porque antes no existía el término opinión pública, muchos ya hacían referencia a la opinión pública, pero con otras palabras. Por ejemplo, Platón, posición intermedia, la opinión pública era una posición intermedia entre el conocimiento y la ignorancia. Aristóteles, es la opinión de los ciudadanos, el sentido común. Maquiavelo es la imagen de los súbditos, es la imagen que los súbditos tienen del príncipe, en su famoso libro El Príncipe, en el cual habla de la relación de los gobernantes y los gobernados. Y podemos irnos de forma, pasando los años en la historia, podemos encontrar a Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Intelectual de la Revolución Francesa, diciendo pues que la opinión es el poder institucionalizado que cuida que las costumbres no se corrompan. Tenemos un poco más adelante, ya siglo XIX, a Karl Marx, el alemán filósofo, que escribe sobre economía, historia y política, y critica la opinión pública, ¿no? Porque dice que es una falsa conciencia, una máscara del interés burgués. Y tenemos una perspectiva más antropológica sobre Elizabeth Nolan Newman, y dice que la opinión pública es el conjunto de opiniones sobre asuntos controvertidos que pueden expresarse en público sin quedarse aislados. Y ella, pues, es la principal teórica de la espiral del silencio, que luego veremos en la tercera unidad. Entonces hemos visto que a lo largo de la historia tiene 4 edades, la antigua, la media, la moderna y la contemporánea, la opinión pública ha sufrido cambios. Hay que tener en cuenta que durante la edad antigua y la media, la gran parte de la población era gobernada por reyes, es decir, la opinión y la libertad del ciudadano era muy restringida. Es más, no existían los ciudadanos como tales, ni el término. Recién es en la Ilustración, con la Ilustración, este ciclo de las luces, el conocimiento, que está más o menos en los años, en el siglo XVIII, en el cual un conjunto de intelectuales empiezan a criticar el estado de las cosas. Y es en este momento, ¿no? En la Edad Moderna, en donde se empieza a despegarse de las creencias religiosas, de las deidades, y a pasar a tener un privilegio por la razón y por la ciencia, más que por la religión. Y es ahí donde se empiezan también a criticar y la autoridad que tenía despótica de los gobernantes, como los monarcas, como los reyes. Y se genera en la Edad Moderna, es un motor de revoluciones. Entre ellas,
el cambio de sistema político, el cambio también luego de sistema económico, y se dan cambios importantes. La Edad Moderna termina con la Revolución Francesa y la vivimos hasta el periodo actual. Esta edad, y hablamos pues de la opinión pública. La opinión pública nace con esta llegada de revoluciones y nuevos aires que nos trae la Edad Moderna. La imagen que vemos representa la Ilustración, el conjunto de intelectuales en Francia, Voltaire, ¿no? Rousseau, y los principales Diderot y los principales intelectuales de Francia que promovieron la Ilustración y este siglo de luz y nuevos pensamientos racionales. Y un poco romper con estos gobiernos despóticos que existían, los reyes, ¿no? Los tiranos. Entonces, pasado esto, el ciudadano, o sea, el pueblo, empezó a tener un peso distinto al que había tenido a lo largo de la historia. Empezó a tener un peso más predominante y lo que ellos pensaban en su conjunto también tenía un peso distinto, eran escuchados más. Y pasamos a un nuevo sistema político luego de la Revolución Francesa, que fue en 1789. Pasamos a un sistema político en donde el ciudadano, su voz, lo que piensa es importante. Pero es importante no solamente de forma, una cuestión informal, sino que es importante para el sistema político. Pensemos que en la monarquía, cuando Maquiavelo y otros escriben sobre cómo se relaciona el rey, el gobernante y sus gobernados, escuchar al pueblo era una opción del rey. Si quería, lo hacía, y si quería, no lo hacía, y el sistema político no lo condenaba. Sin embargo, cuando después de la Revolución Francesa pasamos a un sistema donde las sociedades modernas tienen sistemas políticos democráticos, y en este sistema democrático, la voz del pueblo y lo que piensan es importante y es vital para la democracia, para que subsista la democracia. Es más, tenemos hasta Madison y otros representantes importantes de los fundadores de Estados Unidos, que hablaron también de estas cuestiones. Entonces, la opinión pública es un conjunto de puntos de vista, de interés de la esfera pública, y que estas opiniones son visibles. Es decir, tienen que manifestarse de alguna forma en algún medio o en algún espacio público, en alguna esfera pública. Y para finalizar, les dejo, por favor, ustedes deben de leer el material de clase que está ubicada en la sesión 1 en la plataforma Canvas. Luego, responder la pregunta que está en el foro, en la sesión número 1 en el Canvas, y estar atentos a los anuncios que hagamos del curso. Muchas gracias, terminamos la sesión 1, que les vaya muy bien, nos vemos en las siguientes reuniones que tenemos.